Bueno, no voy a repetir brevemente, bueno, nada, Gracias. simplemente felicitarnos de estos encuentros virtuales que nos acercan, aunque estemos a distancia, en tiempos que es muy difícil el contacto en persona. Creo que es una muy buena iniciativa esta de juntar los dos capítulos y tener actividades que hay que tratar de que esto se mantenga en el tiempo, porque sin duda, además de lo interesante de las presentaciones, como fue la semana pasada, la que seguramente va a ser esta noche, nos permite también mantener un vínculo, así no sea virtual, esperando siempre en un futuro poder cruzar el charco, como decía el otro día el doctor Ferreres, que es un río que nos une y no nos separa, más allá de algún chisporroteo político, de algún político y alguna rivalidad deportiva en general. Con los argentinos siempre hemos tenido relaciones de hermandad. En mi caso particularmente tengo 4 sobrinos argentinos, un hermano viviendo en Argentina, así que ahora estamos un poco más complicados para viajar, pero siempre es un placer ir a cualquier lugar de la Argentina, Buenos Aires donde más vamos, pero el resto de la Argentina que es hermoso. Así que creo que estas actividades son muy interesantes. Voy a presentar un poco a los uruguayos. En primer lugar, al profesor Russo, que en realidad el Tata, como le decimos nosotros, es que no precisa mucha presentación, pero vamos a mencionar algunas cosas. Además de ser profesor titular de clínica quirúrgica, ha sido, como decía recién Roberto hace un ratito, ha sido recientemente nombrado académico por la Academia Nacional de Medicina, conjunto con el profesor Perry, que también lo veo que está conectado. Así que desde acá las felicitaciones, ya se las hemos dado a él, pero lo hacemos en forma pública. Es presidente de la FELAC y ha sido uno de los grandes impulsores del capítulo uruguayo del American College. Justamente él se va a referir los aportes que hemos hecho los uruguayos, que han hecho los uruguayos a la cirugía, y creo que él debería estar en esa lista porque sin duda el tema particular del American College ha sido un promotor tanto del ingreso como al FELO, como de las becas. Yo recuerdo que tuve la suerte de ser becario en 2008 y el Tata, perdónenme que me refiera así a él, este, cuando uno va a las becas realmente lo hace sentir una celebridad, y siempre me acuerdo, me decía, aprovechar tus 15 minutos de fama, porque eso no se va a repetir, realmente fue así. Si no tengo mal entendido, creo que fue uno de los primeros becarios. Creo que fue los primeros becarios del American College. Él se va a referir a temas que tienen que ver con el pasado, pero creo que siempre es importante tenerlos en cuenta porque siempre nos paramos sobre raíces sólidas, y es importante repasar brevemente la trayectoria de los uruguayos los uruguayos más destacados han contribuido a la cirugía mundial. Después va el otro tema, que tiene que ver más con el presente y con el futuro, es un tema muy de actualidad, de educación, cómo enfrentar los desafíos de la educación en tiempos de pandemia, el uso de la virtualidad, el uso de estas herramientas como las que estamos utilizando ahora y que se han puesto muy de moda y que sin duda han cambiado la forma de comunicación y los eventos científicos. Va a estar a cargo del profesor, el doctor Juan Cosa, que también es fellow y también es un ex becario del American College. Recientemente podamos dar la primicia, más allá que todavía no es oficial, pero ya es extraoficial, lo puedo decir porque estuve en el concurso, ha sido nombrado, va a ser nombrado profesor adjunto de clínica quirúrgica, así que también felicitaciones a él. Y después vamos a contar con los comentarios de los doctores Pablo Santiago, reconocido cirujano esofágico, también ex fellow, también ex becario, pionero en Uruguay de la cirugía bariátrica, que va a ser uno de los comentadores de las conferencias. Y por último, una promesa joven, que es el doctor, ya diríamos más que promesa realidad, el doctor Mauro Perdomo, cirujano joven, de la nueva camada de fellow del American College, que ya en su más breve trayectoria quirúrgica ya se ha destacado mucho, va a ser el otro comentarista. El formato que habíamos decidido era, similar a la semana anterior, son 15 minutos por presentación y después algunos minutos para los comentarios y si hay lugar después para algunas preguntas por chat. Así que si quieren, no sé si empezamos con la conferencia del doctor Russo y después continuamos le doy la palabra al colega argentino, al doctor Sinagra, para acá la presentación del elenco argentino. Así que, doctor Russo, tiene la palabra. Yo me había olvidado de esto, pero me voy a permitir un minuto de digresión, ahora que nombraron la beca del American College. Yo estaba esperando, estaba con Beveraggi en un hotel y viene Beveraggi y rompe una revista, que si mal no recuerdo era una revista, la tapa, arranca la tapa de la revista colombiana de cirugía, me da la tapa y en la contratapa estaba la solicitud, el llamado a la beca del American College,
y me dice, Tata, vos anotate en esto que te tiene que ir bien. Eso es un recuerdo, obviamente a mí me cambió la vida, la beca del American College, como a todos, y ahora me acordé de eso, y bueno, me parece que es un lindo recuerdo y un homenaje a Beverati compartir con ustedes no solo ese recuerdo, sino la influencia de ese hombre en lo personal y sobre todo la cirugía uruguaya. Bueno, estimados colegas de los capítulos argentinos y uruguayos del American College, muchas gracias por esta invitación, es un honor para mí participar en este evento. Yo voy a hablar de las contribuciones del Uruguay a la cirugía mundial. Siempre es difícil hablar de contribuciones y mucho más difícil es llegar a lograr consenso para aceptar y decir con certeza, nosotros y solo nosotros contribuimos con esto o hicimos esto. Excepto la vuelta olímpica, que es así, la inventamos los uruguayos cuando ganamos la primera Copa del Mundo en Francia en 1924, todo lo demás es discutible, y más en cirugía. Más difícil puede ser establecer con seriedad el aporte de un colectivo quirúrgico al desarrollo de la cirugía mundial. Y una tarea que puede resultar inútil, más allá incluso de tener la documentación probatoria. En definitiva, a mí me parece que lo que importa es el legado, un término que viene de la abogacía y que nos alinea con el aporte al futuro de una experiencia personal o colectiva. Es lo que dejamos para que sirva de plataforma de crecimiento a quienes nos suceden. Porque lo que no queda escrito no existe, o existe menos, o se va transmitiendo en forma difusa y con el tiempo se deforma y nunca termina de ser historia. Es la tinta lo que junta la leyenda con la historia. Y así, la tinta organizada en las bibliotecas es donde se acumula el pensamiento y el quehacer de los hombres a través del tiempo. Eso es un legado. Y en este sentido yo creo que un primer aporte, grandes ideas, grandes cirujanos, grandes incisiones, a mí me parece que se hundió en lo que podría decirse una tormenta perfecta de los años 70, donde múltiples factores climáticos lograron la combinación para agravar una situación dramáticamente. Esta tormenta perfecta se abatió, digamos, a través de un cambio en el pensamiento anatomista, mecanicista, un enfoque fisiopatológico de la enfermedad y de los tratamientos. Con esto aparecieron las unidades de cuidados críticos, el concepto de soporte de sistemas fisiológicos mayores, el shock, con el consecuente impacto en los tratamientos quirúrgicos. El desarrollo de la ingeniería de las imágenes dio lugar a técnicas de diagnóstico y cirugía mínimamente invasiva, que posteriormente fueron las actuales técnicas guiadas por ECO, TAC y posteriormente y la cirugía laparoscópica. El trabajo médico, y esto es muy importante, basado en equipos multidisciplinarios, donde el cirujano pasó de tener un rol central hasta esa época en la toma de decisiones, a integrarse como uno más de un equipo de trabajo para el mejor manejo del paciente. Créanme, porque esto lo viví, que fue muy doloroso para los cirujanos de la época perder ese rol central y pasar a integrar un equipo multidisciplinario con intensivistas muy jóvenes que hablaban de cosas que entendían poco. De esa época quedan dos aportes importantes, a mi juicio. El primero es el de Trochansky. Trochansky, José, estimuló el uso de la laparoscopía exploradora en trauma con este equipo portátil, tremendo, uno lo ve ahora, esa aguja, le clavábamos eso a la gente, le pasábamos 10, apretábamos 10 veces esto, lográbamos un neumo de 500 centímetros, y después con ese neumo se introducía por un puerto único este laparoscopio que ustedes ven acá rígido, que tenía una óptica y la posibilidad de introducir una varilla para explorar un poquito allá adentro y ver líquido, no líquido y poca cosa más. Esto permitía dos cosas, que se pudiera hacer en una camilla, que se pudiera hacer en la cama del enfermo, y era una cirugía que duraba de 7 a 10 minutos con anestesia local. Esto fue realmente pionero. Muchos de ustedes se acordarán de las grandes discusiones de José defendiendo esto, contra el lavado peritoneal, contra otras técnicas, sobre todo de la época para la identificación de sangre o líquidos
en el entorno del trauma. En el Uruguay se hicieron más de 30.000 laparoscopías. El doctor Perrier tenía un equipo de los tantos que había para hacer la laparoscopía de urgencia. Se hicieron más de 30.000 laparoscopías entre los años 70 y 80. El otro innovador fue Celso Silva, que había estado con Joe Maker en la Universidad de California en Los Ángeles y que había aprendido y que desarrolló el concepto en el Uruguay de shock, de desequilibrios hidroelectrolíticos y de sepsis, con un aporte sobre todo conceptual y de escuela quirúrgica, y cambiando el modelo de pensamiento quirúrgico que a mi juicio fue muy importante. Con estas dos excepciones comienza el proceso de incorporación de nuevos paradigmas que fue muy dificultoso en la cirugía uruguaya. El Uruguay sufrió este periodo de adaptación en un ambiente hostil al desarrollo intelectual durante el periodo militar de facto que duró 12 años, sumado a un cambio de las condiciones de trabajo quirúrgico, donde se pasó de un sistema de beneficencia hospitalaria en la mañana y privado de sustento económico en la tarde, a un sistema mutual de prepago que limitó el desarrollo técnico, el progreso de la cirugía, con fuerte concentración del trabajo entre pocos cirujanos y el progresivo deterioro del salario. Esto terminó en 1992 con una gran huelga, con una definitiva gremialización de la cirugía en el Uruguay, y en este sentido creemos que esto también es un aporte cual y cuantitativo para los cirujanos, pero sobre todo para los pacientes que ganaron en términos de seguridad asistencial y calidad en las prestaciones. Fue el inicio del desarrollo de una nueva cirugía. Sin embargo, si ustedes ven acá, este periodo de facto que decíamos recién, con las limitaciones que impuso, fue donde hubo la más alta producción quirúrgica de la historia de la revista de la Sociedad. Comenzó a decaer algo entre el 90 y el 92, y a partir del 92 decayó abruptamente y se precipitó en forma marcada. A partir de 1992 recomienza una etapa de lento pero progresivo desarrollo de la cirugía en el Uruguay, tanto en el ámbito público como el privado, fundamentalmente, sacando otros factores importantes, por la incorporación de tecnología, y eso consecuencia de un incremento en la inversión de salud, que como ustedes ven acá, era de 3,88 por la década del 90, llegando en el 2000 y pico, 2017, algo así, a 6,48. Hubo un incremento en el gasto público de salud, donde la incorporación de tecnología fue muy fuerte. Acá ven ustedes la situación actual. Este es el bloque quirúrgico del Maciel en el momento actual. Esto es el desarrollo tecnológico en nuestro hospital. Este es el angiógrafo que lo incorporamos de última generación recientemente, y esta es una nueva torre donde está la imagenología, un CTI quirúrgico, el bloque quirúrgico y el departamento de emergencia. Se ha caminado mucho en términos de infraestructura en el ámbito público y también paralelamente en el privado. Este periodo, no voy a seguir ahora diciendo que todo ha sido bueno, porque no lo ha sido. Este periodo también fue muy duro y fue marcado por múltiples dificultades que ustedes ven acá, encuadrado por un país como el nuestro, con baja población, con un modelo asistencial desconcentrado. Nosotros tenemos pocos enfermos, tratados por distintos cirujanos, en forma diferente, en lugares diferentes y habitualmente de postre sin seguimiento. Eso es una realidad, por lo menos desde mi modesto punto de vista. Y esto es consecuencia de falta de política de concentración de los pacientes complejos y un gran divorcio entre capital interior, pero también entre el subsistema público y el subsistema privado, en una ecuación de escala de población muy pequeña. También la política de la universidad, con cargos a términos y a corto plazo, impide consolidar grupos de investigación con líneas de trabajo a largo plazo, y sigue siendo así. El multiempleo, con una media en algún momento de 3 trabajos por cirujano, es un atentado a la buena práctica, obviamente. Este escenario, en definitiva, atenta contra la especialización, la acumulación de experiencia. Hay una baja relación volumen-cirujano, un efecto centro de baja calidad, y estamos todos condenados al ejercicio de una cirugía general pura y dura. Una vesícula, un tiroides, una varice, y por ahí va el asunto,
y eso no ha mejorado sustancialmente en la práctica quirúrgica. Entonces, así, sin facilitadores de cooperación científica para trabajar en equipo, fue y es imposible acompañar el desarrollo de la cirugía, y nos quedamos sin capacidad de investigar con metodologías adecuadas y por consecuencia de hacer aportes en términos de investigación, de innovación. A pesar de todo esto, se ha continuado trabajando y tenemos fortalezas estructurales que nos permiten ser optimistas. El ingreso a la residencia por concurso de oposición, el título de cirujano que solo se obtiene a través de la residencia, no hay posgrados libres en el Uruguay desde 1988 o 90. Se han mantenido los programas de residente y posgrado, que es lo mismo actualizado. Los hospitales tienen capacidad operativa y quirúrgica para formar cirujanos. Hay programas y laboratorios de entrenamiento basados en la simulación. Hay en este momento y desde hace pocos años oportunidades de investigación básica a través de programas estatales como el PROINBIO, que es el Programa de Investigación Biológica, o la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Y hay oportunidades de formación en el exterior. Yo creo que tal vez el gran logro práctico y estimulante para todos es que el acceso de la cirugía laparoscópica fue un incremento vertiginoso, accesible a todos y en todo el país. Y esto ha sido un estímulo importante también para atraer gente a la cirugía. Estos factores de alguna manera han ido conduciendo a un repunte progresivo de la calidad de la actividad científica. Al momento de finalizar hay que responder a la pregunta: ¿cuáles fueron las contribuciones? ¿Qué aportamos? Yo creo que dos cosas: una rica historia de contribuciones durante un periodo dominado por el personalismo de los grandes maestros, pero era un periodo que demandaba bajos requerimientos tecnológicos y por consecuencia baja inversión financiera. Hoy, con una cirugía tecnificada y costosa, para nosotros aceptamos los desafíos de crear, y en eso estamos, políticas de concentración de pacientes, centros y unidades especializadas para el tratamiento de los enfermos más complejos y procesos de trabajo cooperativo para lograr una investigación clínica válida y publicable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Russo. Nos pasamos un poquito del tiempo, no me animé a cortarlo porque venía muy interesante, pero nos pasamos un poquito del tiempo. Pero estuvo muy interesante. En honor al tiempo, le quería dar la palabra al doctor Santiago y al doctor Perdomo en ese orden para algún comentario breve. Le pido que sean breves por honor al tiempo y que quedan 3 presentaciones más, que era un poco lo que habíamos convenido. Doctor Santiago, primero, si quiere hacer un comentario, que es el más veterano. Gracias, Carlos. Gracias, Russo, una presentación que me gustó mucho. Es una historia que ya conocemos, desde chicos nos inculcan a buscar a nuestros predecesores cada vez que publicamos o presentamos algo y buscarle en la literatura nacional. Y para resumir lo que dijo Russo, y estoy totalmente de acuerdo, tenemos 2 etapas en la producción científica y en el aporte que hemos hecho los uruguayos a la cirugía en general. Una primera etapa, la primera mitad del siglo XX, que está basada fundamentalmente en los grandes profesores, una evidencia científica muy de casos clínicos y de proezas técnicas, y una segunda etapa actual que creo que está justificada en nuestro medio, no es para poner excusas, pero está justificada por 2 grandes razones, una de las cuales no vamos a poder resolver, que es nuestra demografía. Somos un país chico con pocos pacientes, con pocos habitantes, y es una limitante real para lograr trabajos metodológicos de calidad y de peso. Y la segunda limitante sí, en la cual tenemos que trabajar y que podemos solucionar, es la que usted mencionó, de ese multiempleo y de esa falta de centralización, sobre todo de la cirugía compleja, que nos va a poder, creo yo, en el futuro, y ese creo que es el objetivo de los cirujanos jóvenes, centralizar pacientes complejos para de esa manera tener una visión un poquito más científica y más productiva de la patología quirúrgica compleja. Simplemente eso, no quiero robar más tiempo y muchas gracias por la presentación y por la invitación a comentar. Muchas gracias, doctor Santiago. Doctor Perdomo, ¿algún comentario?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para participar. Eh, Trataré de dar la visión de un poco de las generaciones más jóvenes. Y desde este rol, más que lo que sería un comentario, quiero hacer un agradecimiento a Russo por traer permanentemente estos temas a nosotros los jóvenes, que muchas veces, encandilados por los avances tecnológicos y científicos de otra parte del mundo, nos olvidamos que gran parte de la historia de la cirugía global se ha escrito de este lado del mundo, a ambas orillas del Río de la Plata. Quizá el legado que nos llevamos los más jóvenes es una identidad de cirujano, un cirujano intrépido, creativo, que logra pensar fuera de la caja y quizás ese legado, esa identidad quirúrgica es la que nos va a conducir al futuro de la cirugía que tratamos de construir todos. Muchas gracias, Mauro. Doctor Sinagra, tiene la palabra, le pasamos la posta a los hermanos argentinos. Bueno, buenas noches a todos y a los colegas uruguayos que no tuve la oportunidad de saludar antes. Me subo muy cortito también en virtud del tiempo a la presentación que hizo el doctor Barberús, y yo soy un convencido que las aguas de nuestro Río de la Plata que bañan nuestras costas, lejos de separarnos, unen a nuestros pueblos, más allá de lo que cualquier político desprevenido pueda decir. Dos pueblos que tienen muchas cosas en común, como el buen asado, el tango, el dulce de leche y por supuesto el fútbol, así que somos pueblos hermanos y yo celebro que nosotros podamos organizar con el pueblo uruguayo esta serie de webinars y ojalá se pueda prolongar en el tiempo. Me toca presentar a mí, seguramente cuando uno habla de los cirujanos en Argentina, a dos de los grandes maestros de los que uno puede hacer referencia en este país, el doctor Eduardo Saad, que no solamente ha dejado huellas en la parte asistencial, sino en lo académico, ha sido presidente de la Asociación Argentina de Cirugía y por supuesto gobernador también para nuestro país, y él nos va a hablar del aporte educacional argentino a la cirugía mundial. Y también lo voy a presentar, ya que estamos y así podemos ganar un poquito más de tiempo, a otro cirujano maestro que tenemos nosotros en nuestro país. ¿Se escucha? Perdón. Se escucha, se escucha. Sí, está bien, perdón. El doctor Álvarez Rodríguez, también presidente de la Asociación Argentina de Cirugía, profesor titular, doctor en medicina, y que él nos va a hablar de la enseñanza virtual de la cirugía durante la pandemia. Y tenemos el honor de tener a dos comentadores como el doctor Manuel Montesinos, que es el actual jefe de cirugía oncológica del Hospital de Clínicas o Hospital Universitario, profesor adjunto de cirugía y doctor en medicina, y al doctor Luis Aroto, profesor titular de cirugía, fellow del American College, por supuesto, doctor en medicina y también actual presidente del Congreso Argentino de Cirugía de este año. Así que están hechas las presentaciones. Doctor Eduardo Saad, si quiere empezar con su charla, les recuerdo a los disertantes tratar de respetar los 15 minutos para que podamos después tener un tiempo para hacer las preguntas. Bueno, sin duda. Señor presidente del capítulo de la República Oriental del Uruguay de la American College of Surgeons, señor gobernador y presidente del capítulo argentino de la American College of Surgeons, es para mí un honor el haberme designado para este encuentro donde compartiremos la experiencia de los cirujanos de mi país y la cirugía argentina en el mundo. La Asociación Argentina de Cirugía me distinguió al designarme relator de la historia de la cirugía argentina desde el año 30 al año 2000. Y han pasado 20 años, pero es necesario repasar la historia y, como afirma Cicerón, la historia es el testimonio de los tiempos, la luz de la verdad, la visa de la memoria, la maestra de la vida y nuncio de antigüedad. La Real Academia Española la define como una narración y exposición verdadera de los acontecimientos pasados y hechos memorables, sucesos y manifestaciones de la actividad humana. Dice Pérez Luna, estudioso historiador argentino, que la historia la hacen los hombres y los hombres promueven líderes.
Por eso llevaré adelante esta presentación recordando aquellas figuras que se destacaron en el mundo, por lo cual sus actos nos distinguen. El fundador del capítulo argentino del American College fue Clemente Moreno. Es posible que me haya obligado a mencionar algunos pocos entre los brillantes cirujanos argentinos. Una de las grandes figuras de la cirugía argentina fue Enrique Pinocchio. Diseñó infinitos instrumentos que han sido embajadores de la cirugía argentina en los centros americanos y europeos. Un ejemplo, el separador intercostal torácico con cremallera irreversible. En 1938, con su hermano Ricardo, crearon la Escuela Quirúrgica para Graduados y formaron múltiples maestros respetados en todo el mundo. La escuela de ambos generó becados en Estados Unidos y en 1955 Manuel Vázquez nos representó en la Baylor Thoracic Clinical Foundation. Rodolfo Varela Chilese, en el Hospital de Rivadavia, inspirado por su actividad en el Memorial Hospital de New York, desarrolló el tema cáncer de la piel. Entre los años 1930 y 1960, un cirujano que nos representó en el mundo fue Iván Godoy Moreno, con un procedimiento de auto universal, el neumoperitoneo. Y su técnica se presentó en 1947 en la Academia de Cirugía de París. Francisco Giudice, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, fue galardonado en 1957 como gran oficial de la República Italiana. Y en el Hospital Cetrangolo del Tórax, la figura de Ángel Braco, el gran maestro de la cirugía argentina y de la cirugía torácica que nos representó en el mundo. En Buenos Aires, un grande de la cirugía cardiovascular fue René Favaloro. En 1961 se trasladó a Estados Unidos para trabajar en la Cleveland Clinic. Utilizó la vena safena en la cirugía coronaria. En 1967 presentó la revascularización miocárdica. Y en 1968 llevó a cabo su primer trasplante de corazón. Regresó a la Argentina en 1971 y creó la Fundación Favaloro. La cirugía cardiovascular de nuestro país tiene una figura histórica que tiene vigencia actual. Juan Carlos Parodi. Fue jefe de residentes en la Cleveland Clinic. Como vemos, la cirugía argentina tuvo representación en el mundo. Y en esta presentación no puede faltar un homenaje al primer trasplante de corazón en la Argentina, llevado a cabo por Miguel Bellici, quien con absoluta modestia le dijo a un periodista: es solo una operación más. A su vez fue ubicado en Estados Unidos. El Hospital Británico de Buenos Aires, el doctor Leonardo McLean, se distinguía en la patología mamaria y fue presidente de la Sociedad Internacional de esa especialidad. En el Hospital Británico de Buenos Aires, Martín Miura promovía la página web de educación a distancia y apoyó la formación de los cirujanos jóvenes. El profesor Elías Hurtado Hoyo, ex jefe del servicio del Hospital Durán, fue becado en la Ciudad Sanitaria de La Paz en Madrid, España, por el Instituto de Cultura Hispánica. Vemos la representación de los argentinos en el mundo. Y en el Instituto de Clínica Quirúrgica, en el Hospital de Clínicas actual, Andrés Santas distinguió la cirugía torácica, trabajó en Estados Unidos desde 1947 a 1950, con Edward Churchill en la Universidad de Harvard, y en el Johns Hopkins, bajo la dirección de Alfred Blado. Tuvo como discípulo a Vicente Gutiérrez, quien llevó adelante una pasantía en Inglaterra, fue becado en 3 oportunidades, 2 en Estados Unidos y 1 en Gran Bretaña. El profesor Alberto Ferreres le hizo un homenaje en el último acto entre la relación Uruguay-Argentina. José Espátola fue becado por la Organización Mundial de la Salud para realizar estudios sobre educación médica en universidades de Venezuela, Colombia y México, en 1970. Julio Díez, discípulo de Andrés Santas, fue designado miembro del comité directivo de la International Hepatobiliopáncreatic Association.
Un grande de la cirugía argentina fue Pablo Courgette, distinguido en la cirugía oncológica, trabajó y trabaja en el marco de la dirección directiva de la Comisión del American College of Surgeons en Estados Unidos. Otra institución prestigiosa es sin duda el Hospital Italiano de Buenos Aires. El maestro Enrique Beveraghi, hoy nombrado por el doctor Russo, fue gobernador del capítulo argentino y formó brillantes discípulos, en el que estaban Jorge y Enrique Sibori, Eduardo de Santibáñez y múltiples cirujanos destacados en el mundo. El Hospital Ramos Mejía tuvo una de las personalidades quirúrgicas trascendentes en el mundo académico, Jorge Sánchez Cini, gobernador del capítulo argentino. Y el Hospital Rawson formó brillantes cirujanos. Roberto Garris, oriundo de Santa Cruz, presidió el primer Congreso Internacional de Proctología que se llevó a cabo en la Argentina. Sin duda parece una etapa entre 1980 al 2000 con cambios generacionales trascendentes, con discípulos de grandes maestros, y debido al corto tiempo de este relato denunciaré algunos de ellos y otros me van a perdonar. En el Hospital Algericio, un discípulo de Andrés Santas, Alejandro Oría, llevó a cabo una pasantía en el Hospital Louis Mouret de París. Su pasión, la cirugía pancreática. Junto a su figura se destacaron Luis Chapeta Porras y Juan Álvarez Rodríguez. Hoy Juan es el vicedecano de la Facultad de Medicina de la UBA. En el Hospital de Clínicas se distinguió como cirujano torácico Hugo Esteva y fue nominado miembro del Consejo de la International Bronchoesophageal Society. El gran gobernador y organizador de este encuentro es nuestro amigo Alberto Ferreres. Compartí con Alberto varias actividades académicas. Diploma de honor en 1979, profesor titular de cirugía, miembro del staff en Chicago del American College of Surgeons, que lo nominó International Guest Scholarship, y a él lo acompañaba Pedro Ferraina, profesor titular en la UBA, quien tuvo un rumbo en su carrera, la investigación experimental. Dos figuras precursoras del intervencionismo en la Argentina, y por eso la llegada de la cirugía invasiva mínima, son los profesores Milici y Roger, que imponen a los cirujanos la adquisición de nuevas destrezas y se llevan a cabo cursos en Paraguay y Bolivia. El mito de Ricardo Pinocchieto en cuanto a grandes cirujanos, grandes incisiones, empieza a cambiar. Y el Hospital Británico, con la figura de Claudio Iribarren y Roberto Ceruti, Roberto hoy preside la Asociación Argentina de Cirugía. Los jóvenes de esta generación vigentes en el siglo XXI son figuras como Marcelo Figari, diploma de honor en 1980 con brillante trayectoria en cirugía de cabeza y cuello, fue nominado Fellow en la República Federal de Alemania entre 1987 y 1989 y alcanzó la presidencia de la Academia Argentina de Cirugía. En este grupo no hay que dejar de lado a Manuel Montesinos, a Mariano Jiménez, a Luis Aroto y a Pedro Sacco. Se han distinguido como cirujanos jóvenes que nos representan en el mundo. Y un homenaje muy especial a Juan Pecón en el Hospital Italiano por su dedicación a la cirugía videolaparoscópica que trasladó al mundo académico. Jorge Luis Manrique, joven e ilustre cirujano con gran vocación en la bioética, presidió el Consejo Académico de la Academia Nacional de Medicina y es un brillante docente. Y ahí veo también a Jorge Relli, quien de alguna manera siempre distinguió a la cirugía torácica, me acompañó en todas mis actividades. En la provincia de Córdoba se destacó Luis Gramática. Apenas recibido se trasladó a Barcelona. Llevó a cabo una residencia de 4 años, residió 4 años en Chicago y en 1972 viajó a París, becado por la Fundación Pablo Luis Milici. En el Hospital 12 de Octubre de Madrid trabajó con el maestro Enrique Moreno González. Si bien en todas nuestras provincias se formaron brillantes cirujanos, en Mendoza Eduardo Casone, amigo y de mi generación, con quien compartimos en su provincia el curso superior del American College junto a la Sociedad Ítalo-Argentina de Cirugía, que presidía el doctor Pedro Ferraina.
Finalmente, recordar con afecto 3 hospitales en que me desempeñé como cirujano. El antiguo Hospital Celarder, el que hoy no existe, junto a mis maestros Eduardo Vallas y Arturo Gendra, 2 genios. El Hospital Santoyani, cuyo jefe de servicio era Juan Badra, y el Hospital Francés, hoy César Milstein, que durante 44 años trabajé y me honró nombrándome director médico. Fui jefe del servicio de cirugía general y torácica y presidí la residencia hospitalaria. Tuve la gracia en la época de ser presidente y gobernador del capítulo argentino de la American College durante 6 años. Señores presidentes y gobernadores de la República Oriental del Uruguay y de la República Argentina, me pregunto como colorario, si cumplí mi misión, envío mis saludos a todos los cirujanos de la nueva generación, que serán los futuros maestros de la cirugía argentina. Gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo Saad. Muy buena su presentación. Vamos a dar paso a los comentadores. El doctor Manuel Montesinos, si tiene algún comentario que quiera hacer. No en particular sobre este tema. Gracias. Muy bien. Profesor Luis Aroto, ¿algún comentario? No, es difícil el repaso, lo felicito. Nada, quizás una mención por una cuestión de pertenencia a un maestro del Hospital de Clínicas Aposadas que hizo la primera cirugía filmada del mundo, ¿no? Se trajo a los hermanos Lumière de Francia para filmar una resección de un quiste hiatídico en el año 1913, así que fue un hecho histórico y bueno, como fue nuestro viejo Hospital de Clínicas, siempre me gusta recordarlo, pero fue muy interesante, Eduardo, como siempre, Saad, muy ameno su relato. Muy bien, entonces le voy a dar paso nuevamente al doctor Barberús para que presente a la charla del colega uruguayo. Bueno, muy bien. El doctor Juan Cosa ya fue presentado, nos va a hablar un tema de educación y muy de actualidad, como los desafíos de la enseñanza de la cirugía en tiempo de COVID. Doctor Cosa, tiene la palabra. ¿Se ve y se escucha? Perfecto, Juan. Perfecto, sí. Bueno, en primer lugar agradecer a las autoridades de ambos capítulos por la invitación. Y cuando Taruseli me planteó el tema a presentar, creo que analizándolo fríamente y en una manera un poco más coloquial, creo que es algo un poco más romántico que científico. Pero no sé si nos va a permitir sacar conclusiones científicas, pero estoy seguro que va a permitir abrir un debate al respecto. En primer lugar, como dijeron previamente, la inclusión del COVID es un tema que cada vez genera más interés y las repercusiones en lo quirúrgico y que ha dado lugar a la presentación de múltiples trabajos en los últimos meses. Cuando hablamos de la enseñanza de la cirugía, la idea es un poco delimitar el tema, y los que estamos en la docencia, los que ya han pasado por la docencia, saben que nos enfrentamos a dos grandes grupos, por decirlo de alguna manera, que son los estudiantes de medicina y los residentes. La charla mía va a versar sobre todo en la inclusión del COVID y las repercusiones sobre los residentes de cirugía general. Cuando hablamos de la residencia en cirugía general, tenemos que pensar en el padre de la residencia de cirugía general, el doctor William Halsted, y en cómo ha ido cambiando su precepto o su concepto de cómo enseñar la cirugía a partir del ver uno, hacer uno y enseñar uno. La sociedad evolucionó y la cirugía como parte de la misma también ha ido evolucionando. Aquellas salas de operaciones en las que había una gran o una importante cantidad de gente, 3, 4 cirujanos, anestesistas, circulantes, sin mayores artículos que nos permitieran valorar el estado real del paciente, sin monitorización, etcétera, ha ido cambiando y ha ido evolucionando a una sala un poco más despoblada hoy en día y con un mayor instrumental o con un mayor armamental técnico.
Pero también la manera de ver y de enseñar la cirugía ha ido cambiando por los requerimientos de los que formamos parte del proceso quirúrgico. Los pacientes han aumentado sus demandas en cuanto a sus propios derechos, el derecho a la información, el derecho a una segunda opinión, y quienes también formamos parte de la residencia en cirugía general, hemos ido aumentando nuestras exigencias en cuanto a nuestra carga horaria, nuestra remuneración, etc. Esto es lo que ha ido provocando entonces que hayamos visto en los últimos tiempos un cambio en la evolución, en la manera de enseñar la cirugía. Y cuando hablamos de la docencia en cirugía, tenemos que encararla, en mi manera de ver, desde los dos principales puntos neurálgicos de la manera de enseñarla, que es la enseñanza teórica y la enseñanza práctica, para poder analizar cómo influye el COVID en cada una de estas. En cuanto a la enseñanza teórica, podemos hablar de lo que está escrito, la utilización de la enciclopedia médico-quirúrgica para conocer, profundizar y desarrollar las diferentes técnicas quirúrgicas desde el inicio de la residencia, la lectura de los diferentes artículos o journals, así como la búsqueda y la puesta al día de diferentes patologías en los diferentes buscadores. Pero hay una parte esencial de la docencia que probablemente sea la que se ha visto más afectada con este cambio, que es la parte práctica, y que es insustituible, que es la asistencia en el hospital, el desarrollo de todo el proceso de la patología que presenta el paciente, el diagnóstico, los estudios paraclínicos, la participación en bloc, la cirugía propiamente dicha, el resultado o el análisis de los mismos, la evaluación de las diferentes complicaciones y su tratamiento. Todo esto es la manera en la que nosotros enseñamos o enseñábamos la cirugía hasta diciembre del 2019, cuando se reportó el primer caso de COVID en China. La aparición en nuestros países de esta pandemia nos ha obligado a tomar diferentes medidas, ya sea por motus propio o porque nuestros rectores, nuestras jefaturas así nos lo requieren. Y nuestro país no ha sido ajeno a lo mismo. El órgano que regula la manera en la que se enseña la cirugía, que está por encima de la Facultad de Medicina, es la... ¿Sí? Perdón. Hay un micrófono abierto, se dijo. Quien está entonces, como decía, por encima de la Facultad de Medicina es la Universidad de la República. Y a partir de los primeros casos, la Universidad de la República adoptó diferentes medidas las cuales deberíamos cumplir, como una reducción, fundamentalmente la reducción en la presencialidad. Y eso fue la realidad actual en nuestro país, por lo menos desde el mes de marzo de 2019, cuando se reportó el primer caso en nuestro país. A punto de partida de marzo del 2019 es que la Universidad de la República toma, entre las diferentes medidas, la reducción de la presencialidad. ¿En qué se basaba o en qué se basa esa reducción de la presencialidad? Durante 2 o 3 meses, es decir, parte de marzo, abril, mayo, inclusive parte de junio, debimos concurrir al hospital en semanas alternas. Es decir, una semana sí, una semana no. En lo que va del 2021, habiendo superado un periodo en el que teníamos un número aceptable de casos y que habíamos retomado la presencialidad y la movilidad, en lo que va del 2021 debimos volver a ese sistema de semanas alternas por el aumento exponencial de los casos. Si sumamos las semanas alternas perdidas por los residentes y por nosotros mismos en lo que tiene que ver con la docencia, entre 2019, 2020 y lo que va del 2021, probablemente se hayan perdido un semestre completo de lo que es la residencia de cirugía en general, que en nuestro país ahora pasó a ser de 5 años. O sea que de 10 semestres han perdido uno, el 10% de su formación. Y hemos entrado además en esa espiral del tiempo en el que no vemos la luz al final del camino, no sabemos cuándo disminuirá el número de casos, a pesar de la disminución de la movilidad, a pesar de la vacunación, no sabemos cuándo podremos volver a retomar la presencialidad. Además de la disminución de esa presencialidad, es decir, esa parte insustituible en la formación del residente de cirugía, hemos tenido que ver un descenso importante en el número de cirugías. ¿Por qué? Porque los pacientes no ingresaban al hospital, porque se nos pedía que no ingresaran aquellos pacientes que no tenían una patología que
que requirieron tratamiento urgente u emergente. Es decir, aquellos pacientes que son los pacientes que inicialmente operan los residentes, por ejemplo, de primer y de segundo año, hernias, patología parietal, hernia, ventraciones, litiasis vesicular, esos eran los pacientes que no podíamos ingresar, más allá de los que fueran urgentes. Y esta es la realidad que nosotros nos tocó vivir en nuestro servicio de cirugía en el piso 10 del Hospital de Clínica. Como ustedes pueden ver, tuvimos un descenso de las cirugías entre el 2019 y el 2020. Pasamos aproximadamente de unas 140 cirugías a unas 100 en el Hospital de Clínicas y en el Instituto Nacional del Cáncer de unas 75 a unas 50. Sumados teníamos un descenso de entre 210 a 150. O sea que tuvimos un porcentaje importante, alrededor de un 30 a un 40% de las cirugías, que sabemos que es parte de nuestra formación y de la formación de quienes dependen de nosotros, que son los residentes. Así como pasa en nuestro país, seguramente pasa en la Argentina y también pasa en el resto del mundo. Los trabajos que han ido documentando este impacto de la pandemia en un servicio de cirugía general así lo demuestran. Como podemos ver en esta gráfica de ese trabajo español presentado en la Revista Española de Cirugía, proporcionalmente fue mayor la disminución del número de cirugías o de la asistencia urgente en relación a los ingresos. Es decir, que había un número no tan bajo de ingresos, pero sí una marcada disminución en el número de cirugías. Una vez que analizamos el problema, entonces, en lo que tiene que ver con la disminución de esa presencialidad, esa pérdida de lo que es la asistencia propiamente dicha, pasemos a ver cuál puede ser, en vistas a nuestra realidad, la o las soluciones. Y una opción puede ser el uso de animales de laboratorio o el uso de la simulación. Sabemos que la simulación está cada vez más instalada, que es necesaria, que ayuda a los residentes en lo que tiene que ver con la adquisición de las diferentes habilidades y destrezas, fundamentalmente de la vía laparoscópica. Y en nuestro país contamos con un servicio dependiente de la Facultad de Medicina, que supo ser nuestra casa y parte de donde dimos nuestros primeros pasos en cirugía, que es el Departamento Básico de Cirugía, en el cual los residentes asisten de manera obligatoria durante su primer y segundo año de residencia, de forma semanal, y luego de una clase teórica tienen una clase práctica, que puede ser de anatomía en cadáver o en animales de experimentación. Y como ustedes pueden ver, puede ser la misma desarrollada por cirugía abierta o por vía laparoscópica. ¿Qué pasó con el Departamento Básico de Cirugía? Tampoco pudo funcionar durante todo el 2020, por la disminución de la presencialidad. Entonces la solución que nos queda, o que nos quedó, es la aplicación en las medidas de distanciamiento y de semanas alternas del uso de los diferentes simuladores. Pero a mi manera de ver o entender, esto es como intentar remediar ese problema que tenemos en cuanto a la aplicación práctica con una curita. Es intentar desaparecer un problema. No es mala la solución, no es despreciable el uso de los simuladores, pero pensamos que no alcanza para aportarle a los residentes lo que han perdido o lo que van a perder. Sabemos que la simulación está en la base de la pirámide, desde que un residente comienza a formarse hasta trabajar en un hospital como un cirujano íntegro, pero pensamos que no es suficiente. ¿Qué pasa con la solución teórica? Lo que se ha perdido, la presencialidad, el contacto con el paciente y la adquisición de los conocimientos. Y acá es cuando vino la solución. Cuando empezamos todos a hablar del Zoom y a conocer el Zoom, que es lo que hoy nos mantiene integrados y que nos permite tener esta charla, a pesar de que cada uno está en su casa y en diferentes márgenes del Río de la Plata, pensamos que venía la solución al problema. Y rápidamente nos encontramos con esto: salas pobladas, en las que a veces es difícil comunicarse, a veces es difícil interactuar, a veces es difícil organizar. Tenemos una superposición, porque en un momento hubo una explosión, todo el mundo tenía su Zoom, de meetings y de webinars, y si analizamos probablemente el esquema o el cronograma de cada uno de nosotros, nos encontremos probablemente frente a una realidad como esta, en la que tenemos 4 o 5 Zooms por día, de entre 45 minutos a 1 hora, con diferente espaciamiento, pero que además de esto, tenemos que
tener una actividad asistencial, los que podemos ir al hospital, y los que no, en la actividad privada tenemos nuestras policlínicas, nuestras cirugías coordinadas, nuestras guardias, nuestras cirugías de urgencia, y además nuestra actividad familiar. Tenemos también que tener tiempo para el descanso y para el ocio. Y a veces es tan el bombardeo de Zooms, y es tanto lo que queremos abarcar que no nos da el tiempo para todo. Y nos sentimos como genial, sentimos que nuestra cabeza es blanco de información y realmente nos preguntamos cuánto de todo lo que vemos o participamos en el Zoom realmente nos queda. Y ni que hablar cuando nos pasa esto, porque debemos reconocer, seguramente muchos de los que están asistiendo a este Zoom, que en algún momento hemos participado de más de un Zoom a la vez, para quedar bien con el que presenta o para tratar de no perdernos nada de información. Tenemos un Zoom en el celular, un Zoom en la computadora, tenemos un Zoom mientras vamos manejando, porque intentamos escuchar e intentamos participar y de esa manera no perder tiempo, entre que vamos al hospital y vamos a nuestra casa. O estamos desarrollando otra actividad de recreación como salir a andar en bicicleta y aprovechamos y participamos del Zoom, probablemente con el video y el audio apagados. Entonces, si bien el Zoom vino para ser una buena estrategia, hay que tener cuidado cómo la usamos, y no que el invento mate al inventor. El American College of Surgeons cuenta también, esto es un espacio promocionado, les quiero avisar a todos, es remunerado, cuenta también con diferentes cursos para poder nosotros contar con diferentes herramientas en lo que tiene que ver con la educación teórica. Hay cursos tanto como para estudiantes como para cirujanos. La eventualidad de esto es que ahora estos cursos eran presenciales, actualmente probablemente migren a una realidad virtual. Estos cursos para muchos de nosotros implicaban tener que trasladarse, no eran de un costo demasiado elevado, pero tampoco eran baratos. Teníamos que dejar de trabajar, hacer coincidir las licencias para poder participar. Con el desarrollo de las herramientas virtuales probablemente podamos acoplarnos. Y lo que sí tiene o cuenta el American College son cursos autodirigidos que también se pueden hacer por vía virtual, o los webinars que son a través de la evidencia o la demostración de los diferentes videos. Entonces, para ir finalizando, algunas consideraciones con el objetivo de abrir un poco el abanico y establecer o discutir algunas conclusiones. ¿Será necesario para las generaciones que hoy han sufrido o sufren el impacto de la pandemia extender la residencia? Sabemos que la residencia es un proceso finito, que dura 5 años y del cual ya han perdido un tiempo que no es despreciable. ¿Qué vamos a hacer con la enseñanza teórica? ¿Vamos a continuar con los Zoom? ¿Vamos a continuar con los webinars? ¿Y qué vamos a hacer desde el punto de vista práctico para intentar recuperar o mejorar el tiempo que el Zoom, que el COVID nos ha quitado? Y para finalizar, quiero compartir con ustedes esta imagen que me la pasó Taruseli, que creo que está muy bueno y que evidencia en cuál de las 3 zonas podemos estar o podemos intentar ubicarnos y en relación a esta pandemia. En la zona de miedo, en la que estamos paralizados, en la que tenemos emociones relacionadas con el miedo, con el enojo, nos quejamos frecuentemente, todo lo cual afecta nuestra manera de trabajo en un equipo de cirugía. Sabemos que la cirugía se desarrolla en equipo. Una zona de aprendizaje que probablemente sea la que hayamos atravesado, en la que identificamos nuestras emociones, tomamos consecuencia de las situaciones, vemos qué información recibimos y cómo la difundimos, o en una zona de crecimiento que creo que es la que debemos encontrarnos todos, en vivir en el presente, enfocarnos en el futuro, tratar de ser empático y mantener cierto estado emocional para poder sobrellevar esto más adelante y con éxito. Por último, quiero mandarle un saludo y un gran abrazo a quien fuera mi mentor en la beca para cirujanos internacionales del año 2015, que fue el estimado y querido Alberto Ferreres, que estuvo a disposición desde el primer momento para brindarme todos sus consejos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cosa. Muy interesante presentación y un gran llamado a la reflexión del momento actual. Le voy a dar la palabra al doctor Santiago Perdomo, algún comentario. No sé cómo andamos con el tiempo, porque de repente, como me han llegado por otras vías,
gente que tiene intención de hacer algún comentario, capaz que podemos abrir un poco más la ronda, no sé si después de la última presentación, para comentarios más abiertos al público, por lo menos seleccionar 2 o 3. Pero no sé cómo andamos con el tiempo. Pero vamos a empezar con los comentaristas ya preestablecidos. Doctor Santiago, si quiere hacer un comentario. Bueno, muchas gracias Carlos, gracias Juan por la presentación. No, quiero ser muy breve, yo como docente de facultad de muchos años, esta pandemia que nos tomó a todos por sorpresa impactó realmente en la formación del posgrado, en la formación del residente. Justamente yo empecé con una generación de R1 en marzo del 2020 en la española y el residente en ese 2020 operó 1/3 de lo que normalmente tenemos previsto para esa etapa. El catch-up se va a tener que hacer para superar esta etapa, sin duda alguna la parte de contacto con el paciente, la parte quirúrgica, la parte práctica va a tener que recuperarse más adelante. No hay forma de suplementarla, yo creo que la simulación, si bien es útil, solo es complementaria y además tiene que ser tutorizada también, así que la simulación ayuda, pero no es lo mismo que ir al hospital y no es lo mismo que operar pacientes. Y por otro lado, viendo la parte positiva de todo esto, creo que mucha de los mecanismos o de las herramientas de aprendizaje y de enseñanza teórica, como son estos encuentros por la web, muchos de ellos creo que vinieron para quedarse porque realmente creo que tienen muchísima utilidad para la discusión de casos clínicos, para la discusión de temas específicos. Creo que van a ser de utilidad. Por lo tanto, siempre con una visión optimista del tema, creo que la pandemia también nos va a dejar algunas cosas a la enseñanza que vamos a poder utilizar en el futuro. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Muchas gracias, doctor Santiago. Una pequeña corrección, un error en la fecha, Juan, perdóname, pusiste 2019, el inicio de la pandemia. Creo que quedó claro, pero está. Sí, perdón. Es verdad. Disculpa, digo, no opaca en absoluto la presentación. Doctor Mauro Perdomo, ¿algún comentario? Sí, excelente la presentación. Y como bien dijo Cosa, para contextualizar un poco para los colegas argentinos, nosotros veníamos de un programa de residencias de 4 años que muy oportunamente pasó a ser de 5 a partir de este abril. Por lo tanto, quienes cursaban el último año de residencia ven extendida su formación un año más, con lo cual en parte se viene a subsanar ese déficit de la parte asistencial. Sin embargo, los más pequeños, los más jóvenes, cuando uno va al contacto, lo que nota es el sentimiento principal, la frustración. Una frustración que nace de esa idealización de la cirugía como el centro de una residencia, en un entorno en el cual todos sabemos que cada vez más se insiste en la importancia del desarrollo de competencias y de habilidades blandas. Entonces, lo que uno encuentra es que, si bien esto va en detrimento de la formación, también esto significa de alguna forma una oportunidad en ese cruce de intereses que hay entre los que más entendidos del tema de educación plantean que es necesario sacar la curva de aprendizaje del paciente y generar otro tipo de aprendizaje más, como decíamos, de habilidades blandas, y los residentes que en realidad sienten que su centro de formación es la cirugía. Entonces, a los que en un momento nos costaba llevarlos a los centros de simulación para que hagan el entrenamiento, hoy se ven obligados a estar practicando en un simulador, y por otro lado también se ven necesitando generar un desarrollo quirúrgico desde otro aspecto. Entonces, yo creo que el enfoque que tenemos que hacer quienes participamos de la formación de los residentes es justamente ver esto como una oportunidad para apuntalar los puntos que eran más flacos antes y darle al residente algo que necesita y que no está agarrando por sí mismo. Y finalmente, un detalle, creo que en este momento de crisis es fundamental tener en cuenta el rol que tiene el mentor para ese residente que se ve en parte frustrado. Es fundamental acompañar al cirujano en formación y al residente, mostrándole la importancia de adquirir esas otras habilidades y a su vez generar un plan estratégico del retorno a las actividades presenciales, porque los pacientes no desaparecen. Los pacientes van a estar, va a haber que acortar las listas de esperas y va a haber un momento en el cual se va a volver a operar, se va a volver a tener ese contacto. Entonces, quizás los que tienen más espalda ya pasaron por este proceso,
acompañar este momento que a veces es muy difícil para quienes se les ha enseñado que la cirugía es el centro de la formación del cirujano. Bueno, ustedes ven en el título de esta charla 2 preguntas, y yo, a diferencia del doctor Russo, voy a contestar las preguntas y después voy a tratar de justificar la respuesta. Indudablemente esta pandemia a nivel global provocó, tal vez como ninguna otra circunstancia, la necesidad de implementar cambios que aseguraran la continuidad de los procesos. Y dentro de estos procesos, y por la importancia que tiene para la sociedad, está justamente la educación. La educación en todos sus niveles. La primera respuesta, la más rápida, fue la enseñanza en espacios virtuales, que por suerte no es una cosa nueva, pero hay que reconocer que gran cantidad de docentes y también de alumnos no están familiarizados con ella. Pero obviamente esto involucra tanto la enseñanza en el grado como en el posgrado. Y por supuesto que en situación de restricción, aislamiento, etc., es lo primero que apareció. Entonces, si uno se pregunta si se debe enseñar cirugía en forma virtual, yo me animaría a decir rápidamente que sí. Y sí por razones éticas, morales y estratégicas. Éticas porque todos los que somos docentes y que por ahí circunstancialmente nos ha tocado participar en la conducción de alguna institución universitaria, tenemos un compromiso ineludible con los alumnos, que es asegurarle la continuidad de la enseñanza. Las razones morales tienen que ver con la sociedad, porque la sociedad no puede resignar la formación de especialistas de nivel superior, y mucho menos de médicos o de profesionales de la salud, cuando está siendo amenazada por una pandemia. Y por último, las razones estratégicas y en relación con la cirugía en sí misma, porque la asignatura cirugía es una asignatura troncal en el ciclo clínico de la carrera, y desde ya es una de las especialidades más importantes del posgrado. Entonces, si debemos enseñar, la pregunta que sigue es obviamente si se puede enseñar cirugía en forma virtual, y yo diría también que sí, y esto es gracias a las nuevas tecnologías en información y comunicación, es decir, las que se llaman nuevas TICs, que permiten un aprendizaje interactivo, flexible, accesible, que da lugar al aprendizaje en red o en línea, teleformación, e-learning, o como ustedes quieran llamarlo. Estas TICs tienen 3 componentes fundamentales, que son, por un lado, Internet, por otro lado, los materiales multimedia y los materiales interactivos. Internet, sin lugar a dudas, ha revolucionado nuestro tiempo cultural, pero también la enseñanza, como ya se ha comentado, superando las restricciones de tiempo y espacio, que es algo muy particular y que no estaba en la enseñanza tradicional, con una gran cantidad de herramientas que se pueden aplicar a la docencia, y algunas muy innovadoras, como es la comunicación ubicua y asincrónica. Los materiales multimedia no solo atraen la atención del alumno, sino que también facilitan el aprendizaje mediante la memoria visual y auditiva, y permiten ensayar distintos modelos de aprendizaje. Y por último, los materiales interactivos y la interacción no solamente con los materiales que se puedan subir a la plataforma, sino con el docente y con los otros alumnos, se sabe que eso aumenta exponencialmente el aprendizaje. Desde el punto de vista sociocultural, se sabe que el conocimiento se hace en conjunto, es decir, uno aprende de y con los demás, de manera que la interacción es algo fundamental en la enseñanza virtual. Si vemos las diferencias entre la formación en red o la formación presencial, acá hay una serie de ellas, yo rescataría que en la formación virtual el alumno fija el propio ritmo de aprendizaje. Esto es algo característico, y esto porque no hay un ritmo ideal. El mejor ritmo es el de uno mismo. Y esto requiere una actitud activa por parte del alumno, por supuesto de la interactividad ya comentamos, y lo hace en el lugar y en el tiempo disponible. Esto es algo bastante peculiar que se puede hacer en forma virtual y que es característico de este modelo de enseñanza. Por eso se habla de flexibilidad. Bueno, a la derecha tenemos lo que es la enseñanza tradicional presencial, que por supuesto el profesor fija cuándo y cómo da la información, el alumno tiene una actitud en general pasiva, y por supuesto que se halla en un tiempo fijo y en un aula específica. Tal vez el peor inconveniente que tiene la enseñanza virtual es la formación de los docentes, por un lado, y tal vez también a veces la
accesibilidad a la tecnología o la falta de conectividad. Pero es muy importante señalar de qué depende la calidad de la formación en red. La calidad de la formación en red no depende tanto de la tecnología como de una serie de variables que impactan en lo que es didáctica y pedagogía. Es decir, hay que evitar el tecnocentrismo que ponga la tecnología por encima de la pedagogía o didáctica. Es decir, una plataforma muy sofisticada no garantiza la calidad de la enseñanza. Y en este sentido, siguiendo un pedagogo español, él habla de variables críticas, que no vamos a detallar en virtud del tiempo, pero que ustedes pueden ver acá. Este es Julio Cavero, un pedagogo de la Universidad de Sevilla, en donde tiene mucha importancia los contenidos que se pongan en estas plataformas, tanto en cantidad como en calidad, como en estructura. La estructura tiene que ser apta a lo que se quiere comunicar. Las herramientas de comunicación, que pueden ser sincrónicas y asincrónicas y de todo tipo, pero lo más importante es que el alumno sepa que el docente está del otro lado de la pantalla. Cambia el rol del profesor, que deja de ser alguien que comunica conocimientos para ser una guía, un tutor en el proceso de aprendizaje, y también cambia el rol del alumno. El alumno tiene una actitud, o tiene que tener una actitud activa, es el gestor de su conocimiento, y por supuesto, para esto tiene que estar motivado, tiene que tener autonomía, tiene que tener capacidad de regulación del tiempo, etc. Las actividades que se realizan en la red son muy importantes y requieren también cierta aptitud intelectual por parte de los alumnos, que va más allá del manejo tecnológico, que a veces pueden hacerlo incluso mejor que los docentes, sino en saber orientarse cuando, por ejemplo, requieren más información, de dónde bajarla, cómo codificarla, cómo procesarla, etc. Y en este tipo de procesos es donde tiene un papel fundamental el docente. Es decir, el docente tiene que generar dentro del aula virtual un espacio donde realmente haya un e-learning y no un e-reading. Se sabe que los aspectos de organización y planificación de la enseñanza virtual son mucho más complejos que la enseñanza tradicional, y esto puede estar vinculado con la falta de experiencia que tienen en general los docentes en este tipo de formación, y es muy importante dentro de la estrategia didáctica que no solamente se estimule el autoaprendizaje de la enseñanza virtual, sino también el aprendizaje colaborativo y cooperativo con los demás. Teniendo en cuenta que este trabajo cooperativo es una, yo diría, competencia muy valorada en el mundo laboral. Por supuesto que existen distintos modelos de evaluación y hay que elegir el que más se adapte a lo que se quiere evaluar, pero sobre el particular, nosotros en el año pasado tuvimos cierta inquietud sobre la fidelidad de los exámenes virtuales, sobre todo cuando se tomaban exámenes escritos aún con muchos alumnos y en forma tipo multiple choice, que era muy fácil para algunos de ellos realmente vulnerar la fidelidad del examen. Bueno, por último, tanto el docente como los alumnos en este trabajo cooperativo forman una comunidad virtual que incluso no solamente excede la cátedra, sino también incluso la misma universidad. Hay intercambios en Europa, por ejemplo, en alumnos virtuales entre distintas universidades. Y bueno, todo eso los hace participar de lo que se llama la sociedad del conocimiento, que es la sociedad actual con cambios de todo tipo, cultural, social, político, etcétera, en virtud del impacto de estas nuevas tecnologías en información y comunicación. Bueno, yendo a la enseñanza de cirugía, y es cierto, como escuchábamos recién de Juan, que existen dos formaciones totalmente distintas. Uno es el grado y otro es el posgrado, y los objetivos también son distintos. En el grado formamos un médico generalista, en tanto que en el posgrado formamos un cirujano. La Universidad de Buenos Aires, a partir del año pasado, puso a disposición de los docentes toda la infraestructura que tenía para su capacitación, acompañamiento y formación prácticamente desde el primer comienzo. Si bien la experiencia de la UBA en enseñanza a distancia no es nueva, sí puso todo este bagaje para el servicio de los docentes y los ayudar a transitar en este periodo crítico. Y para eso intervino muy importantemente la Secretaría de Asuntos Académicos y un espacio que tiene unos 8 años de evolución,
que es el CITEP, que es un espacio de Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía. Bueno, acá tienen ustedes ejemplos de cursos, asesorías virtuales sobre temas muy puntuales que tienen que ver con aspectos de la enseñanza virtual, textos hechos por expertos en tecnología de la educación y en ciencias de la educación. Muchos de estos textos también se subieron a charlas en vivo, de manera que se pudo interactuar con el expositor. Se hizo en el mes de noviembre una jornada de debate entre todas las unidades académicas de la Universidad de Buenos Aires para ver cómo había sido la experiencia, y ya en el comienzo de este año, incluso se puso en marcha una carrera, una diplomatura en especialización en diseño de la enseñanza con tecnología en el nivel superior. Vale decir, aparte, más de esto, digamos, la universidad no ha puesto, pero yo les puedo decir que, por ejemplo, en medicina hay un 30% del total de docentes que se capacitaron en el curso del año pasado en justamente la enseñanza en entornos virtuales. Si vamos a los resultados y quisiéramos evaluar qué pasó con la asignatura cirugía como materia de grado en el ciclo clínico, y usamos la pirámide de Miller de evaluación de competencias, yo me animaría a decir que la enseñanza virtual logra, digamos, estos 4 objetivos o 4 niveles de competencia. Porque en realidad, si en un médico generalista lo que nosotros pretendemos que aprenda de cirugía es a reconocer la patología quirúrgica, reconocer su gravedad y, por supuesto, tomar las decisiones correctas para un tratamiento oportuno. Ya con eso sería suficiente. Pero comparto con lo que escuchamos precedentemente, que el impacto de la pandemia en la formación del posgrado ha sido mucho peor. Es decir, la reducción de cirugías programadas, incluso cirugías de urgencia, la suspensión de la atención presencial de los pacientes en ambulatorio, la cirugía en manos de cirujanos más entrenados que los residentes, y la ocupación masiva de camas por COVID atentó contra el funcionamiento normal de la residencia. Y esto obligó a readecuar los programas de residencia de forma tal de poder virtualizar todo lo posible y al mismo tiempo proteger de los contagios a los residentes que tuvieran que hacer tareas presenciales en los hospitales. Evidentemente todos los hospitales tuvieron que adecuar su operatoria a la cirugía, a la pandemia, y esto impactó entonces en los programas de residencia. Si nosotros vemos acá globalmente, podemos decir que los entornos virtuales permiten satisfacer todos estos contenidos y actividades que vemos a la izquierda, tanto los teóricos específicos como transversales de formación de un residente, las actividades de integración, incluso la iniciación de los residentes en trabajos de investigación o preparación de un trabajo científico. Y yo me animaría a decir incluso que la virtualidad ha potenciado la construcción del conocimiento y la adquisición de algunas habilidades integrales, algunas habilidades complementarias y preparatorias para el desempeño de los residentes en la vida real o en su especialidad. Por supuesto que los centros o los institutos con centros de simulación pudieron hacer, como ya hemos visto, trabajo de simulación, y la simulación tiene tanto valor en la presencialidad como en la virtualidad, pero porque, bueno, en el caso particular de la pandemia se pueden crear escenarios seguros desde el punto de vista biológico. Pero indudablemente no se puede formar un especialista sin que tenga, digamos, contacto directo con los enfermos y tarea asistencial en terreno. Y esto tiene que ver con la preparación, control y cuidado de pacientes, con la actividad en la guardia y, por supuesto, con las cirugías. Esto ha obligado a adecuar los programas, adecuar el funcionamiento de los residentes, tratando de que estuvieran el menor tiempo posible en el hospital, dividiéndolos en grupos, pequeños grupos o burbujas que no se entrecruzaran, armando los grupos entre residentes más y menos desarrollados como para que tuvieran capacidad de decisión y capacidad operativa, pero evidentemente no es lo mismo, digamos, se ha resentido la formación presencial en los hospitales con residencias de cirugía. Si quisiéramos evaluar en este momento qué pasa con el posgrado y con la virtualidad, yo diría que la virtualidad puede llegar
a lograr las competencias en los primeros 3 peldaños de la pirámide de Miller, pero indudablemente la presencialidad es imprescindible para poder adquirir la práctica y adquirir el contacto con el paciente y las habilidades y competencias para un especialista. En conclusión, la enseñanza de la cirugía debe y puede hacerse en entornos virtuales. Este aprendizaje satisface las competencias que requiere la formación de grado, y en el posgrado, si bien se requiere presencialidad en terreno real para adquirir todas las competencias necesarias, podríamos decir que la virtualidad potencia la construcción de algunos conocimientos y competencias o habilidades para el ejercicio profesional futuro. Muchas gracias. Excelente exposición, Juan. Me felicito. Vamos a darle paso a nuestros comentadores. Vamos a empezar esta vez por el doctor Luis Aroto. Luis, ¿querés hacer algún comentario a la exposición que hizo el doctor Álvarez Rodríguez? Bueno, evidentemente coincidimos en casi todo, pertenecemos a la misma casa de estudio, por algo la Universidad de Buenos Aires es una de las más importantes del mundo, evidentemente se ha adaptado rápidamente a la educación en el pregrado, y nosotros como profesores titulares realmente eso nos moviliza mucho. Ahora, yo como padre de 2 estudiantes de medicina, están desesperadas por volver a tener contacto con un docente. Y yo creo que, hablando 2 segundos del pregrado, creo que es verdad lo que dijo Álvarez Rodríguez, que puede ser fácilmente reemplazable y que los contenidos se pueden dar en una forma fabulosa y no perder estos tiempos de educación. Ahora, la realidad es que el médico se basa en la relación interpersonal, la comunicación entre personas. Ese feeling, ese feedback que se genera entre médico y paciente es muy difícil generarlo a través de una pantalla. Y si nosotros estaríamos todos juntos hoy en un aula, lo disfrutaríamos mucho más pensando dónde nos vamos a ir a tomar el café y dónde nos vamos a ir a comer un bife. Esa es la gran diferencia entre lo presencial y lo virtual, que evidentemente genera una distancia que es muy difícil de soslayar. Y con respecto al posgrado, la formación de residentes a mí me preocupa muchísimo como jefe de cirugía, aparte tengo fellows, y evidentemente hay una cosa que no pasó por alto, que es que si hoy tengo que operar a un paciente complejo, desde una gastrectomía a una duodenopancreatectomía, me cuesta mucho hacer que el residente lo opere, cuando en nuestro hospital el 100% de la cirugía es practicada por residentes, desde la hepatectomía, la neumonectomía, o la especialidad de cirugía digestiva, ¿no? Todo. Pero como hoy las camas de terapia son tan limitadas, el problema de la educación y de alargar cirugías hace que el más experto tenga que hacer la cirugía para requerir menos recursos, menos tiempos operatorios, y eso ha dificultado sin duda la formación de residentes en el último año, y estamos trabajando muy duro pensando cómo lo vamos a recuperar. Creo que el hecho de que los médicos y el proceso de vacunación en el personal de salud avanzado nos ha dado seguridad para ir a trabajar, pero no tenemos los medios para ejercer nuestra profesión. Así que creo que esto todavía está en ciernes y nos falta un poco una luz de saber cómo va a terminar. Hoy Buenos Aires está viviendo una situación de mucha angustia, no tenemos camas en terapia y no podemos hacer que los residentes se operen. Eso no puede cambiar, por más que querramos hacerlo, ¿verdad? Así que bueno, nada, felicitar nuevamente a Álvarez Rodríguez por la claridad y la verdad que los colegas uruguayos, a lo cual me unen muchas cosas, y entre ellos mi abuela, que ha nacido en Montevideo, los quiero felicitar a todos porque ha sido un poco plasmar la dificultad que todos tenemos, que vivimos y que pensamos en que podemos llegar a solucionarlo, pero la realidad es que en pandemia todos hablamos, pero ninguno sabe en qué va a terminar esto, ¿no? Sigue siendo una película de ciencia ficción. Pero para mí ha sido un placer enorme, como fellow del American College y como amigo de muchos de los que están acá presentes, haber compartido este momento, y termino diciéndoles que espero que este año en la Argentina, en el Congreso del cual soy presidente, que seguramente va a tener una modalidad mixta, va a ser en noviembre, del 9 al 12, para mí va a ser un gran honor tener a los hermanos uruguayos en Buenos Aires, ojalá que vacunados, y poder compartir, aparte de una sesión interesante, como en el apoyo de Alberto Ferreres, que hay mucha gente de Estados Unidos que quiere venir y muchos europeos,
poder contar con ustedes para compartir, aparte de lo científico, un momento agradable. Así que les mando un abrazo a todos y estoy a su disposición. Muy bien, gracias Luis, y estoy de acuerdo con los comentarios que acabas de hacer. Manuel Montesinos, Manuel, ¿querés hacer algún comentario a la exposición de Juan? Cómo no, muchas gracias. Me he supuesto los comentarios del doctor Sarotto. Con respecto a los aportes del Uruguay, quiero resaltar que estamos recibiendo en la Revista Argentina de Cirugía muchos trabajos provenientes de Uruguay y tenemos el orgullo de poder publicarle también trabajos uruguayos. Las ventajas de la virtualidad la hemos experimentado mucho en la Academia Argentina de Cirugía también, con la cantidad, aumentó, quintuplicó el número de asistentes a las sesiones. Concretamente con la enseñanza de grado, el problema que tiene la virtualidad es la llamada brecha digital. Nosotros creemos que porque los alumnos son millennials o son más jóvenes, saben más de informática que nosotros. Es cierto, en algunas cosas sí, pero no siempre tienen a su disposición en una universidad pública todos, ni acceso a la conectividad, ni equipos que le permitan durante todo el tiempo acceder a todo. Esa es una limitación que permite que tiene el método, pero con la que tenemos que lidiar, porque no hay forma de salvarla. Pero tenemos que ser conscientes que no todos los estudiantes tienen las mismas opciones para acceder a la virtualidad ni con tanta facilidad. Y el otro tema que hay que resaltar es la evaluación de competencias, tanto la enseñanza como la evaluación de las competencias, porque las evaluaciones las podemos hacer claramente a través de evaluaciones teóricas sobre conocimientos teóricos, pero la evaluación de conocimientos prácticos es muy difícil de enseñarlos en el grado y sobre todo de evaluarlos, porque tiene que ser una tarea muy personalizada y ahí se va la desproporción que hay entre alumnos y docentes, y no permite hacer eso, es una limitación que tenemos. Con respecto al posgrado, a la residencia, lamentablemente, yo también como padre de una residente, reconozco las limitaciones que tienen y que tienen que, lamentablemente, lidiar con eso y buscar después, en el curso, en el futuro, la forma de reemplazar los aprendizajes perdidos. Pero hay que rescatar que, como dice el final de una editorial de Lancet, Estados Unidos, tal vez no hay mejor momento en el mundo, en la historia, para saber lo que es ser verdaderamente un médico. Estar trabajando en una pandemia. Entonces, tanto para alumnos como para residentes, tiene que ser una experiencia formativa, trabajar en una pandemia. Muchas gracias. Muy bien, Manuel, muy claro tu comentario. Para ir finalizando, déjenme hacer dos agradecimientos. Primero a nuestra secretaria Clara del capítulo por su trabajo y su apoyo incondicional permanentemente a toda hora del día. Y por supuesto también a Jorge, nuestro especialista en sistema. Estamos todos teniendo esta reunión gracias a que él diagrama la plataforma y tan gentilmente nos conecta a todos. Yo creo que si los gobernadores y el doctor Barberús no disponen lo contrario, hay dos motivos, me parece que para ir cerrando la sesión. El primero es justamente que estamos ya excedidos en el tiempo, y el segundo es que a las 9 de la noche comienzan los partidos de Copa Libertadores. Entonces, somos todos cirujanos, pero también somos Es todos una buena razón, yo comparto eso. Además yo miro lo de ustedes también, así que... Parece. No, bueno, pero esto era una broma, así que si no opinan lo contrario, me parece que es un buen momento para cerrar la sesión y dejar abierta no solo para que en el congreso del doctor Luis Sarotto puedan venir, sino para tener otros webinares y poder disfrutarlos juntos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias a todos.